Este tema es muy amplio y muy extenso. Correspondería un entendimiento acorde al tema puesto en mesa. Por eso te pido, antes de iniciar, abras tu mente y tu corazón, para así expandir tu comprensión. Hay solo dos tipos de aborto, y de ellos derivan múltiples prácticas y situaciones. Primero, comenzaremos con el aborto espontáneo. Podemos hacer resaltar varias situaciones sobre este hecho, como la pérdida prematura, donde aún la formación del feto no es del todo sólida y aún alterable a las diferentes circunstancias. Esas pérdidas prematuras se constituyen por la imperfección de la materia, pues la materia es imperfecta y sujeta a cambios constantemente. Este tipo de pérdidas no necesariamente es culpa de los padres, ni de la dinámica divina. Sin embargo, eso no significa que no tenga un propósito o una función. En ese caso, ¿qué sucede con ese ser que vivía? Y si era consciente de su formación. En realidad, la respuesta sería sí y no, porque ese feto o ese cuerpo en vías de ser un bebé, el cual se interrumpe de forma no voluntaria, pudo haber tenido ya ligado a él un espíritu. Sin embargo, no todo el tiempo sucede de igual manera, porque hay niños que nacen sin vida, y en la mayoría de esos casos no existía un espíritu ligado a ese cuerpo, sino que fue hecho a las leyes de la biología, y Dios Padre así lo permitió, como parte de una prueba para los padres o ya sea por ajustes kármicos. El espíritu normalmente escoge el cuerpo, pero no siempre los cuerpos son viables. En ese caso, si el espíritu que lo escogió sabía, es porque realmente no quería cumplir su misión. Eso es una falta, pues como dijimos en nuestros videos anteriores, no todos los espíritus tienen el valor de venir a una existencia corporal, ya sea por miedo, dudas o confusión. Además, en algunos casos muy impactantes, unas cuantas horas o unos cuantos años en el cuerpo físico es lo que el espíritu necesita para arreglar cosas en su perispíritu, como lo son los nacimientos con deformaciones o defectos físicos. En muchos de esos casos son pruebas aún más fuertes, por acciones pueriles e irresponsables que pudieron haber hecho en vidas pasadas. Esos hermanos pudieron haber pasado tormentos del suicidio. Tal fue el caso de un espíritu llamado Antonio, que por una ruptura amorosa decidió lanzarse a las vías del tren, dejándolo completamente mutilado. Sin embargo, como el espíritu estaba ligado a la materia y su cuerpo aún mantenía los lazos fuertemente unidos al perispíritu, esa mutilación causada por las ruedas del tren también maltrató y dañó completamente su cuerpo astral, su perispíritu. Para recuperarse y sanar toda su maltratada esencia, tuvo que reencarnar múltiples veces de manera continua y en muchas ocasiones de inmediato. Su duración en la vida fue de horas o un par de años, para poder ir arreglando su cuerpo astral, donde las mismas malformaciones eran las características del avance y el progreso de ese espíritu con respecto a su cuerpo astral. Eso no fue impuesto por castigo, solo fue causa y efecto, para su propio bien y continuidad. Desde el momento de la concepción, es decir, en las 12 o 24 horas después de que el espermatozoide fecunde el óvulo, después de ese momento, ya hay un espíritu ligado a ese cuerpo, a través de un lazo fluídico, o como hoy en día se le llama, como el cordón de plata. Ese lazo o cordón se va haciendo más corto a medida que el feto se desarrolla en el vientre materno, y solamente se sella el cuerpo cuando el llanto del bebé suena. Ese es el cántico del espíritu que decidió ser alma y permanecer en este plano terrenal temporalmente, para su avance y evolución. En ese intervalo de tiempo entre la concepción y el nacimiento, el espíritu empieza a perder facultades a medida que el cuerpo del feto se va desarrollando. Es decir, se le empiezan a desarrollar limitaciones. Podemos hacer en comparación a la de un hombre o mujer que ya es mayor, que ya no puede alzar peso. Lo mismo el espíritu dejaría de cargar el peso de sus etiquetas pasadas, como lo era madre, padre o hijo de tal o cual. Como el hombre mayor se le dificulta el caminar o el andar, esto en el espíritu sería el límite de alcance del don de estar en el universo. Y así podríamos seguir desglosando de manera de comparación la vida en camino con la vida de retorno.
Entonces, con esta información, podríamos decir que el feto propio no posee un alma dentro de sí, pero ya el espíritu que lo habitará existe y está ligado, aunque no dentro de él. Así que ahora tocaremos el segundo tipo de aborto, que es el inducido. Es verdad que el feto no tiene alma, y también es cierto que cuando a un espíritu se le es interrumpida una existencia en desarrollo, puede escoger otra, y además esa encarnación sería casi nula. Sea cual sea tu situación, ya sea por miedo, estudios, carrera o familia, no justifica ninguna circunstancia que tú interrumpas a los designios ni a la ley de Dios. Al menos que la vida de la madre corra peligro. En ese caso, es mejor salvar al ser que ya existe que al que aún no lo está del todo. En otro modo u otro aspecto, es un crimen y asesinato. No solo porque quitaste una vida, ni porque mal usaste la facultad de maternidad que muchas mujeres en el mundo desearían, sino que también irrumpes en los planes de Dios, puesto que Él te puso como madre de sus hijos, que son tus hermanos. Confía en que lo harás bien y al mismo tiempo, Dios Padre le da la oportunidad que otros de nuestros hermanos vengan a sanar su espíritu mediante las pruebas que necesitan pasar en esta encarnación y así acercarse más a Dios como tú lo harías permitiéndolo. Eso solo por mencionar algunas consecuencias del aborto del lado espiritual, sin dar de cuentas los daños físicos, emocionales y psicológicos que pueden demostrarse con estudios de la ciencia y que, al mismo tiempo, son a causa de ese crimen a nivel espiritual del que estamos hablando. Y para aquellos que lo promocionan, lo practican como oficio y además se lucran de eso, no tengo más que compadecerme de ustedes, hermanos, puesto que están actuando de saboteadores del Creador del universo, y todos nosotros, incluyéndolos a ustedes, somos creación de Él. Porque muchas mujeres que llegan a ese extremo están confundidas y llenas de miedo, y ustedes, con sus ideas banales e impulsadas por la codicia, el amor propio y en algunos casos odio y envidia, inducen a esas mujeres o a los familiares de esas mujeres para que se lleve a cabo ese delito, tanto a nivel humano como a nivel espiritual. Lo único que me toca es pedir misericordia para sus espíritus, hermanos, para que no lleguen a vivir todos los tormentos que otros hermanos han relatado. Y a ti, mujer, que cometiste el acto de abortar, ya pasó. No te sigas atormentando por algo que seguramente ignorabas todos los males y tormentos que podrían causarte. Te aseguro que Dios te perdonó. Pídele su gracia para que seas capaz de perdonarte a ti misma. Y en caso de que lo hayas cometido, aún sabiendo del crimen, pues lo hiciste por rabia, odio o para borrar una vergüenza, acepta con resignación las vicisitudes agudas que puedas estar pasando o llegar a padecer, pero nunca dejes de pedirle a Dios misericordia y gracia. Si estás arrepentida, y de seguro, con lo amoroso, justo y bueno que es Él, lo más seguro es que te responda y sabrás que fue Él. Muchas gracias. Gracias por llegar al final de este video. Espero que te haya servido de reflexión y de entendimiento. Te invito a dar un like, compartirlo, suscribirte, para que nos acompañes en este viaje de entendimiento del mundo espiritual. Muchas gracias.